el objeto de esta presentación es hablar de cosas básicas y generales, cosa que no tengamos la cabeza tan llena, sino que bien hecha. Y después, sobre la base de esos criterios, me pueden hacer todas sus preguntas y me tienen bajo la mano. ¿Bien? Perfecto. Ya empezamos entonces. Muchas gracias, Monse, por llegar a la hora y perdón por empezar a la hora también. Entonces, hola, ¿qué tal? Y bueno, llegó Yasmina y llegó Angélica también, así que con eso podemos empezar. Entonces, este es el webinar sobre sociedades, como les comentaba, la idea es que esta sea una presentación básica y general para que entiendan para qué les sirve una sociedad. Entonces necesitan saber cómo funciona esta pequeña pieza, en qué parte del tablero hay que ponerla, y si tienen claro estos principios generales, van a poder hacerme mucho mejores preguntas y entender claramente para qué les sirve. Recuerden, por cierto, visitarnos y meterse en nuestras redes sociales y seguirnos e interactuar también, que nos ayuda mucho a mejorar nuestra cadena. Entonces, ¿qué son las sociedades? Son personas jurídicas. Al igual que usted y como yo, somos personas con patrimonio propio, que quiere decir que podemos tener al interior derechos y obligaciones. Podemos poseer bienes, obligaciones, responder por ellas también. Y al interior de estas van a estar limitadas la responsabilidad. Es decir, que la persona jurídica, esta la sociedad, va a tener sus propias obligaciones y por tanto va a responder con su patrimonio en el caso de que algo salga mal. Esta es la gracia de tener entonces una persona jurídica con patrimonio propio. Se trata de una persona distinta a quien la posee y que a su turno tiene su propio régimen de bienes, de responsabilidad, de impuestos y todo lo demás, ¿no? Las sociedades tienen, todas en general, un primer órgano que son los dueños, es decir, quienes poseen en propiedad la sociedad. Pueden ser a través de acciones, puede ser a través de derechos sociales. En el fondo se trata de que la sociedad, que es básicamente un papel, es a su turno poseída por otra persona, que puede ser otra persona jurídica, aunque por lo general lo que es más fácil es por una persona natural. Y el segundo órgano es la administración, es decir, quien se ocupa. Básicamente tenemos al dueño del fondo y a quien se ocupa el fondo. La administración se va a dedicar a desarrollar el giro social por cuenta de la sociedad, con este deber fiduciario que es cuidar el negocio y rendir cuentas a la sociedad y, en definitiva, a quien lo posee, a su dueño. Entonces, estos son los dos órganos que siempre hay que tener presentes en la sociedad. Tiene alguien que lo posee y otro que se ocupa de él por encargo de él. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sociedades? Lo siento, no pude hacerlo más sintético que esto. Estas son, voy a usar tres tipos de sociedades: la sociedad por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y las EIRL, porque son las más utilizadas. SPA y las EIRL admiten un solo dueño. La diferencia está en que la SPA, los dueños poseen la sociedad a través de acciones, entonces hay una cierta movilidad en la propiedad de la sociedad que hay que respetar. Y esa es la gran diferencia que hay con la sociedad de responsabilidad limitada, donde lo que componen la sociedad son los socios. Entonces nadie entra y nadie sale si no están todos de acuerdo. En cambio, en la IRL hay un vínculo mucho más cercano porque es un solo dueño y además está el nombre del dueño en la razón social. ¿Cuáles son los límites? Nosotros preferimos la SPA porque son las que ofrecen mayor libertad en la definición de quiénes van a ser los dueños y cómo se va a administrar, bastante pocos límites. Se puede hacer bien a la pinta de los dueños, salvo porque la relación con las acciones hace que el órgano de los dueños funciona como una junta, es decir, los dueños, los accionistas actúan colectivamente y hay decisiones que están reservadas para ellos, y cuando se reparten dividendos se pagan acciones más que accionistas, entonces básicamente hay que pegarlo todo. En la sociedad de responsabilidad limitada es nadie entra y nadie sale si no están todos de acuerdo, y esto puede ser una ventaja o una desventaja, depende de lo que quieran los dueños. Por eso hay que saber antes qué es lo que los dueños quieran. Si quieren que haya cierta movilidad, es mejor una sociedad de capital. Si quieren que no hayan sorpresas sobre quién entra y quién sale, entonces mejor una sociedad de personas. El caso de la IRL tiene hartos límites, ¿eh? Sobre todo en la relación contractual que tenga el dueño con su sociedad, puede ser bien tramitado. Y el representante legal ante el servicio hipotecario siempre va a ser el empresario, el dueño de esta IRL. Ahora, ¿por qué ha sido la sociedad de responsabilidad limitada y la IRL? Porque hay casos en los que son un requisito necesario. Por ejemplo, para las sociedades profesionales, que una de las pequeñas ventanas que se dejaron para poder seguir prestando servicio sin IVA, es requisito necesario estar constituido como una sociedad de responsabilidad limitada.
Y en el caso de la IRL, es la única forma de gozar de cierta limitación de responsabilidad cuando se quiere formar una microempresa familiar. Cuando hay alguien que trabaja desde su casa y tiene el cierto medio para empezar a trabajar, pero no corresponde mucho su actividad a los límites que establece, por ejemplo, el plano regulador de la municipalidad. Una salida para aflojar un poco esas normas son las microempresas familiares, que permite tener hasta 5 trabajadores que no son del grupo familiar. Entonces, básicamente, como van a tener responsabilidades, obligaciones de importancia, les va a importar gozar de la limitación de responsabilidad que ofrecen la sociedad, y la IRL va a ser la única alternativa posible. Ahora, ¿qué función se le puede dar a las sociedades? Son fundamentalmente dos. Este en un sentido funcional, ya no es exactamente jurídico en el sentido, no es que la ley haga esta distinción, sino que son las dos formas, los dos destinos que se le puede dar a las sociedades. Bueno, son operativas y de inversiones. Operativas nos gusta decir que son las que echan humo porque adquieren obligaciones por las cuales pueden llegar a responder, pero que es necesario para su actividad. Esa es la forma en la que hacen resultados. Y las de inversiones son las que acumulan finalmente ese resultado. Ahí donde voy a guardar mis bienes va a ser donde normalmente no hayan obligaciones por las cuales pueda responder. O dicho de otra forma, ahí donde voy a generar resultado, lo voy a acumular en otra parte para tener un patrimonio y hacerlo rendir y tenerlo seguro, protegido de todos los riesgos de la actividad. Entonces vamos a distinguir siempre el trabajo del patrimonio. La cuenta de resultados del balance, que se compone por activo y pasivo, que rinden de forma completamente diferente. Y este es un esquema, esta es una disposición muy esquemática de cómo se ponen básicamente, mientras más arriba, menos obligaciones, y hacia arriba se acumulan los bienes, por ejemplo, por la vía de distribución de dividendos, que puede ser, de fondo a fondo hay más tributación, y abajo van a estar las obligaciones porque básicamente la responsabilidad no sube hacia el dueño. Y esto es importante también desde el punto de vista de los impuestos. Así está concebido, en particular, la ley de la renta. Las letras que están arriba, A, P, J, D, son Pedro, Juan y Diego, B, otra persona, son las personas naturales, son los contribuyentes finales de impuesto a la renta y que pagamos impuesto complementario. Es decir, pagamos un impuesto que es progresivo y por tramo, que significa que mientras más ganamos, más pagamos. Las sociedades que juegan este rol, inversiones, la ley las mira como pasivas, sobre todo las que tienen ingresos por bienes raíces o por poseer otras sociedades. Si más del 65% de su ingreso viene de ese origen pasivo, va a estar en semi-integrado. Semi-integrado significa básicamente que su tasa va a ser del 27, tasa de impuesto primera, y que el crédito por su impuesto que pueden aprovechar los socios va a estar mermado en un 35%. Y después está el PROPYME, que es la regla general, que corresponde a las sociedades operativas, las que echan humo, aquellas cuyo origen de los ingresos viene de la actividad. Esas van a estar en PROPYME con una tasa natural del 25, este año está en el 10, el próximo va a estar en 12,5, y el impuesto de primera que causan esas sociedades se pueden aprovechar íntegramente en el patrimonio de aquellos que pagan global complementario. El caso de B está puesto aparte porque también hay un régimen que es importante tener presente cuando se hacen estos esquemas corporativos, que es el de la renta presunta. Quiero dejar hasta acá la presentación. Todo esto hasta acá ha sido esquemático. Mi misión en esta exposición sobre la sociedad, y para que sepan para qué les sirve, es que recuerden que las sociedades son personas jurídicas con patrimonio propio que gozan de limitación de responsabilidad con respecto a sus dueños, y finalmente que permiten optimizar la carga tributaria en la renta naturalmente, y nada impide que tengan relaciones contractuales entre una y otra, y por tanto que puedan también devengar IVA y aprovechar la cadena de crédito y débito entre ellas, naturalmente por servicios o productos que sean efectivamente entregados entre ellas. Ahí aparece en la pantalla una lista de preguntas que me pueden hacer y que son todas aquellas que yo le haría al abogado si estuviera en su lugar. Todo, muchas gracias por su instancia. Monse, Hola, hola. dale, arriba la mano, cuéntame. Ya, perdón. Es que tú estabas hablando en este momento en las sociedades, pero no, las sociedades jurídicas, a mí me interesa en este momento cómo ir enfocando un poco que nos guíes también con las sociedades sin fines de lucro. Entonces, si podéis dar como este mismo marco que diste para la otra,
si lo podía hacer para las sin fines de lucro, para ir entendiendo y para poder ir armando preguntas, porque la verdad es que todo en este momento para mí es una pregunta con respecto a eso. Ya, las sin fines de lucro no son una excepción a toda esta norma. Es decir, las sociedades civiles sin fines de lucro, o sea, están gobernadas por el Código Civil, no por el Código de Comercio. También son personas jurídicas con patrimonio propio y también permiten gozar, sí, de la limitación de responsabilidad y también pagan impuestos como todas las demás. Pagan impuestos de primera categoría. Normalmente, ya, las que nos interesan son las fundaciones y las corporaciones. Esas son las dos grandes categorías que ofrece el Código Civil y tienen alguna diferencia la una y la otra. Las corporaciones están hechas por personas que se asocian y de hecho actúan como asamblea. Es el órgano propietario y siempre tienen un directorio que es el que se ocupa de la administración. Es súper importante pensar en entender estos conceptos, porque si te fijas, tanto la asamblea como el directorio son cuerpos, entonces son órganos colectivos, o sea, necesita mucha gente adentro. La fundación ahí se distingue un poquitito porque se compone por bienes, entonces tiene un fundador que pesca algo, lo pone en la sociedad y le da un destino, y después el directorio se ocupa de respetar el destino para el cual fue entregado esos bienes. Entonces, básicamente como que tanto como rendirle cuenta a una asamblea no es el caso, lo que hace es cumplir la misión o esta suerte de encargo que hizo el fundador en la sociedad sin fin de lucro. ¿Cuáles son las ventajas de estas sociedades sin fin de lucro? Básicamente dos. El primero es que permiten captar voluntariado. Si están trabajando con gente que está dispuesta a trabajar gratis, estas son las sin fines de lucro son las que sirven. De hecho, los miembros del directorio son ad honorem, no reciben remuneración. Y la segunda son las donaciones. Tienen ventajas en las donaciones que son muy grandes y de hecho facilitada por la ley 21.440, que tiene ventajas súper importantes. Primero para el donante y para las sin fines de lucro que se forman para efectos de educación, por ejemplo, permite aprovechar la donación en su tributación de primera. Y para el donatario, le permite recibir la donación sin el trámite de insinuación, sin pagar el impuesto por las donaciones y la plata que recibe ingreso no renta. Entonces, básicamente recibe todo. Hay una gran obligación, sí, que tiene, que es rendir cuenta a un organismo específico recién creado, que es la Secretaría Técnica, que depende del Ministerio de Hacienda. La función principal, la relación que van a tener es que la sin fin de lucro va a tener que rendir cuenta anual de la plata que recibió y el uso que le dio, que se condiga con el proyecto que presentó para efectos del giro y de la donación, y estar todos los años básicamente diciendo que la plata se recibió por tal medio, se usó de tal forma que se condice perfectamente con lo que está esperando, no estamos desviando plata ni nada por el estilo, y naturalmente están todos los impuestos pagados. Para la creación, la otra buena noticia es que los pasos son: van a la MUNI a hacer la sociedad, la municipalidad tramita esto en el registro civil para ingresar la sociedad al registro nacional, desde cuando adquiere personalidad jurídica y después de eso obtiene RUT y inicia actividades ante el Servicio de Impuesto Interno. Cuando decía que habían diferencias con la ley de la renta era básicamente por normas sobre la contabilidad, toda una historia. Lo que nosotros recomendamos es que tengan contabilidad completa igual. Si van a pagar impuesto primera, háganlo con todas las de la ley, tengan la contabilidad entera, sobre todo si van a estar manejando montos importantes de plata y que tengan obligación de rendición de cuentas relevantes, como por ejemplo a esta Secretaría Técnica, porque sin contabilidad yo creo que solamente se le puede hacer cuesta arriba esta sola obligación administrativa que es de peso para la sociedad. El último comentario que lo acabo de descubrir es que para la fundación, no sé si fundación y corporación, creo que solo fundación, pero pueden ir a la municipalidad e incluso tramitarla gratuitamente. Uno va a la MUNI, hace clic en todas partes y no te cobran por el trámite. Yo no recomiendo hacerlo así, pero es posible. O sea, pura buena noticia en todo caso si se trata de captar donaciones que vienen del extranjero para fines de educación, que necesitan una sociedad sin fin de lucro para justificar todo esto. Y sin embargo, esta sociedad, si te fijas administrativamente, es más pesada que una sociedad comercial normal porque necesita mucha más gente y tiene obligaciones de rendición de cuentas importantes. Dale, Monse, todas las preguntas.
Ya, pregunta que nos quedamos pegadas, es que dijiste en alguna parte que la parte del directorio, o sea, se entienden las dos líneas, que son las fundaciones y las corporaciones. El tema de no necesariamente eso significa que tienen que trabajar ad honorem en las personas que formen o sean parte del directorio, porque una parte es el directorio y otra parte son los administrativos, en ambos figuras, ¿cierto? No, el directorio es siempre ad honorem. Los que tienen el rol de dirección y de administración de la sociedad, esos no reciben remuneración. Otra cosa es que esta sociedad contrate gente para hacer determinada pega y eso sí pueden ser remunerados con todas las de la ley. Ahí no hay Pero problema. la Pero administración se tú, puede remunerar. La administración con la sí, o que sea, si, se... si contratan una secretaria y se ocupa de mover los papeles y le encargan gestiones de administración, sí, pero los miembros del directorio, o sea, lo que gozan de autoridad administrativa al interior de la sociedad, eso no. Aunque tengan doble papel. O sea, si yo soy Pueden tener, directiva y aparte también soy secretaria, y por ejemplo yo tengo doble rol, soy directiva y al mismo tiempo soy secretaria, por ejemplo. ¿Se puede establecer un honorario para la secretaria y no necesariamente para la directiva, que ya me quedó claro que no? sí, se pueden usar varios sombreros. Serie de rendición de cuenta que queda la Secretaría Técnica, justamente si es que hay conflicto de interés en alguna parte. Ya, perfecto. Y el directorio era distinto a los dueños. Sí. Yo tengo una pregunta, Paul. Otra. Perdón. ¿Sí? Te escucho. Sí. ¿Cómo dialogan las fundaciones con las sociedades? Entendiendo que en nuestro caso, por ejemplo, que ya tenemos una sociedad, una SPA, y queremos abrir una fundación justamente para ver si es que podemos recaudar fondos. ¿Cómo dialogan? Si es que es compleja ese diálogo, si es que no hay problema, si es que, no sé, ¿cómo es esa figura de que existan estos dos como entes legalmente? Entiendo que hay que separar no sé, me imagino que habrá que separarlos de alguna forma, pero ¿pueden trabajar unas para las otras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es ese diálogo? Pueden perfectamente trabajar contractualmente, tienen libertad contractual, es el principio general. Pues por supuesto que la sin fin de lucro va a tener que hacer y deshacer un montón de cosas con un montón de gente para llevar adelante su misión y entre otras cosas va a tener que celebrar contratos con cuanto prestador de servicio o de producto pueda encontrar. No hay ningún problema con que sea incluso tu grupo de sociedades, si se condice, si es que hubiera alguna parte conflictos de interés, sin embargo hay que informarlo. Lo normal es que en la Secretaría Técnica, cuando estén comentando qué día lo hicieron con la plata que recibieron, perfecto, ahí hay que decir las cosas tal y como son. Decir, por ejemplo, en esta sociedad llevamos adelante tal proyecto, para eso recurrimos a tal y cual prestador de servicio o de instalaciones o de cuanta cosa sea, y ahí se informa a quién contrataron y le pagaron, y cuánto, y cuándo, y después se informa a la Secretaría Técnica y si está todo al día no hay ningún problema, pueden trabajar contractualmente con cualquier otro. Lo mejor así, para rendir cuenta, es que efectivamente hayan celebrado un contrato, es decir, primero no solamente transferencia de plata, sino que contra eso la respectiva factura, y para darle sentido a ese movimiento, que tenga su turno un contrato. Contrato, factura, transferencia, rendición de cuenta a la Secretaría Técnica, y ahí va a estar todo bien. Ahora, ¿qué se hace con una factura? ¿Alguien quiere preguntar? Entre sociedades todavía quedan 10 minutos para preguntar. Angélica, este el minuto. Activa tu micrófono. Ahí sí. No, lo que pasa es que no me funcionaba el audio. Bueno, el tema de factorización no sé si tiene que ver con cabe dentro de mi duda lo que tú estás hablando. Yo creo que sí. Ya, lo que pasa es que tengo un cliente que tiene un pago atrasado de más de 90 días. En Ya. marzo se acordaron es un cliente nuevo, nunca había trabajado con él, y el cliente acordó fechas de precio y fechas de pago. Por el ¿Ya? rubro que yo me muevo, siempre los pagos han sido a través de abono, no facturas completas. Entonces es algo que uno ya está acostumbrada. Sin embargo, en junio, cuando recién realizó en junio, que después de haber hecho la factura, para recién ella realizar un abono ya más o menos correspondiente a lo que era el valor de la factura, ella me dice,
pucha, ¿sabes qué? El valor que tú colocaste en la factura no corresponde a lo acordado. Me tienes que realizar el valor de crédito. A lo que yo, obviamente sorprendía, le manifiesto que no es así, que era lo que habíamos acordado, y que no puede ser que después de 2 meses de haber recibido la factura, y más aún haber pagado el IVA de esa factura, que no era poco para mí, ella me dice, no, tienes que hacer una nota de crédito. Y obviamente no la hice porque no es algo que habíamos acordado. Y en este momento estoy tratando de presionar a la clienta para que realice el pago. Sin embargo, los abonos han sido muy mínimos al valor total. Entonces necesito que haya un abono más importante, o que se ponga de acuerdo, o que me dice, ya, en estas fechas te voy a pagar tal monto, que haga un compromiso. Y no sé si se puede hacer eso. Mediante una carta, una solicitud, no sé. Ya, mira, sí es relevante con lo que estamos viendo porque justamente tiene que ver con las relaciones entre sociedades. Y aquí tiene dos sociedades, dos operativas, y que echan humo, que tienen obligaciones, y aquí justamente como están en incumplimiento, aquí pueden llegar a responder. Entonces es súper importante el que sepa primero contra quién dirigiste, o sea, a quién le emitiste la factura. Y a quien le haya emitido la factura y quiere hacerle responder por esa obligación de pago, te interesa que tenga patrimonio. Básicamente, cuando hagan negocio con alguien, sepa si es solvente. Ya, asumamos que es solvente y hay que salir a cobrar. Ya. No, es súper importante porque básicamente no da lo mismo a quién le facturaste. Verbal, ¿tienes un contrato con esta contraparte? No, en este tema, lamentablemente, el contrato fue solamente de manera verbal, y sí, el respaldo que a mí me queda es como que se entregó una guía de despacho de forma diaria, y ellas me entregaron una recepción, como un documento de recepción. Y más que eso, no tengo nada más. Ya, ok. Lo digo, bueno, sí, porque justamente si hay solamente mails y WhatsApp o cosas así, dificulta la prueba de las obligaciones. Sin embargo, tenemos al menos la factura. ¿Qué hay que saber de la factura? Va a depender de la forma en que lo hayan emitido, pero generalmente cuando es por defecto a crédito, no, fue al cabo de 8 días, pues, sí, no, pero la glosa decía a crédito o decía al contado. No, la glosa yo quise, como ya había tenido una experiencia antes con otro cliente, lo quise hacer al contado, y incluso le coloqué las fechas de pago en la factura. De hecho, te la mandé por correo para que la revises. Toda la regla, mira. Realmente cuando tú pones que está al contado, se supone que está pagado. Por eso, cuando uno hay que dejar la factura ahí por defecto con la opción que tiene que dice a crédito, porque tiene una serie de efectos después para su cobranza. Al cabo de 8 días, de emitida la factura que dice a crédito, se entiende por irrevocablemente aceptada. La gracia de esta factura es que se vuelve título ejecutivo. Entonces su cobranza es efectiva en tribunales. No hay que pasar por toda la prueba de las obligaciones, opera al tiro el cobro judicial de esa factura. Es un trámite judicial, pero te dirige derechamente hacia la obtención del pago. Entre las normas que interesan para estos efectos está la norma de pago a 30 días, porque hace que al cabo de 30 días se devenguen una serie de cobros adicionales que suman presión para el deudor de la factura para que pague. Pero antes de asumir el costo que significa ir a tribunales, y obviamente asumiendo que todavía estamos dentro del plazo de prescripción que todavía están, conviene siempre hacer una cobranza prejudicial. O sea, si ya tu deudor demostró que tiene alguna voluntad de pagar de a poco, aunque sea, más sano explotar esa voluntad antes que dirigirse directamente en tribunal. Y a eso se le llama una cobranza prejudicial. Entonces, yo creo que ya agotaste la primera alternativa, que es cobrar tú misma. Dio un cierto resultado no completo. Entonces, sí sumar profesionales detrás que empiecen con una cobranza prejudicial, básicamente significa iterar, avanzar hacia esta cobranza un poco más agresiva. Es decir, si sumaste un abogado, lo que estás diciendo es, por favor, hagamos un plan de pago, respetemos el plan de pago, y en caso de que no se respete, recuerda que está la factura en condiciones tales que permitan luego su cobro judicial por vía ejecutiva. Acuérdense siempre de la ley de pago a 30 días, y en caso de que estén más apremiados
o que esta cuestión sea sistemática, es para eso que existe el factoring. De hecho, esta historia de los 8 días para que la factura no se pueda rechazar, para que esté irrevocablemente aceptada, fue justamente hecha para facilitar la industria del factoring. Entiendo. Efectivamente, yo revisé y la factura está a crédito, no a contado. Es una factura de crédito. Entonces, ya, si ya tiene ese plazo y está de crédito, entonces está irrevocablemente aceptada. Puede aprovechar estos dientes que le pone la ley de pago a 30 días. Él puede avanzar entonces ahora con una segunda etapa de cobranza prejudicial, sumando un profesional que le va a decir cuáles son las consecuencias de no hacerlo, y después alternativamente cobrar directamente por la vía ejecutiva, si es que no cumple, y si esto fuera masivo, fuera recurrente o fuera en otras condiciones y no puede esperarte a todo lo que sea un juicio ejecutivo, entonces factorizar. Porque, ojo, la empresa de factoring no va a asumir el riesgo por ti. Lo único que va a hacer es adelantarte los fondos que estima que la factura va a ser pagada en el futuro. O sea, lo que hace es que quien se vaya a esperar en el tiempo cuándo me van a pagar, no va a ser tú, sino que va a ser la empresa de factoring. Si la empresa de factoring en definitiva ve que la factura no se paga, se dirige contra ti. Es decir, oye, la plata que te devolví, que te pasé, devuélvemela, Claro. porque yo esperaba hacerme pagar y no resultó. Ahora, como la empresa de factoring sabe que esa cuestión puede no resultar muy bien, por eso se demora tanto rato sobre todo cuando es la primera vez, en hacerte caso, porque necesita evaluar la solvencia de todo el mundo. Claro, yo también había averiguado el sistema del factoring y es como tú me lo explicas y encontré que era mucho riesgo para mí porque al final si ella, o sea, yo podría tener la garantía de que voy a tener el dinero, pero no tenía la seguridad de que si ella realmente iba a respetar esas fechas Claro. para las factoring en este caso. Entonces no quise arriesgarme. Más lo que dices tú, porque no tengo el conocimiento de lo que ella, el historial de pago, yo no la conozco. Error mío también porque no la conozco, no sé su solvencia. Y opté por no tomarlo, no hacerlo. Y como ella igual empezó a hacer pequeños abonos, entonces me dio como tranquilidad, entre comillas, así como ya lo va a hacer. Pero el tema es que se está demorando mucho y tengo hay apremios, pues hay compromisos en donde estoy ahí arrastrándolo, entonces ya no lo quiero hacer. Yo entiendo que es lento el pago, lo pueden hacer, pero que no se extienda tanto. Ahí lo que hay que hacer es cobrar más claramente. Y lo que puede hacer es establecer un plan de pago. Claro, o sea, yo también, como dices tú, sé lo que significa que esto se vaya a juicio, tampoco es mi idea como alargarlo tanto, no. Es como presionar de cierto modo cuáles son, como dices tú, las consecuencias a ella, pues en cuanto a si no realiza el pago de forma rápida, por así decirlo. Bueno, el Tavisa no traiciona. En la cobranza prejudicial le está diciendo cuáles son las reglas, cuál es el plan de pago que le estamos estableciendo y cuáles son las consecuencias de no seguir así. Él le está diciendo todo tal y como es. Y lo importante es que respete tu plazo de prescripción antes de que pierda la palanca con la que todavía puede cobrar. Pero si ya está con plazo de meses que no se han cobrado, entonces yo avanzaría rápidamente con la prejudicial. Ya, ok. Me queda claro. Genial. Bien, pasó el tiempo, ya estamos pasados los 40 minutos. Le agradezco a todos mucho la asistencia, mucho también las preguntas. La próxima vez voy a hacer un poco más corta la presentación para dejar más espacio a la gente. Nos vemos en la próxima ocasión. Yo tenía 1 kilo de preguntas, pero bueno, llegué tarde. ¿Te con la pregunta del tintero, Carlos? Sí, pero no sé, ¿te la hago por interno o qué? Hámela por interno porque tengo que respetar el tiempo de todos los demás. Ya, ok. Bien. Gracias. Listo. Listo. No, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.